Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, se han reunido hoy en Moncloa en un encuentro de gran simbolismo político porque es el primero en persona desde la salida de Junqueras de prisión. La reunión supone un paso en la normalización de las relaciones entre el Ejecutivo y el independentismo catalán. El tema central ha sido la financiación de Cataluña, con Esquerra Republicana reclamando un nuevo modelo que aporte más recursos, entre 4.700 y 5.000 millones de euros, y mayor capacidad de gestión y de impuestos como el IRPF. Aunque el Gobierno no preveía cerrar un acuerdo definitivo, Esquerra esperaba compromisos concretos. El encuentro se enmarca en un contexto de necesidad de apoyos parlamentarios para Sánchez y ha generado críticas de otros partidos como Junts y Vox. Un acuerdo en el modelo de financiación. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Sobre la cuestión de la recaudación del IRPF, es una cuestión que sigue pendiente. Hay un acuerdo sobre el modelo de financiación. Era un acuerdo muy difícil. De hecho, el modelo de financiación llevaba 14 años caducado. ¿Qué tal? Buenas noches. María Jesús Montero presentará este viernes los detalles de ese nuevo modelo de financiación autonómica. Después deberá pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y después someterse a votación en el Congreso. En cuanto a la actualidad internacional, hoy viene marcada por el interés de Donald Trump, que ha puesto en Groenlandia y en el cual Europa tiene escaso margen de maniobra para evitar que se haga con ella. Groenlandia vive una fuerte tensión diplomática después de que el presidente de Estados Unidos haya reactivado públicamente su interés en que Washington controle este territorio ártico. Sus declaraciones, en las que no descarta el uso de la fuerza, han provocado una reacción inmediata de Dinamarca, de la propia Groenlandia y también de la Unión Europea, que han defendido con firmeza su soberanía. Desde Copenhague y Nuuk insisten en que Groenlandia no está en venta y que cualquier decisión corresponde a su población. La situación ha generado preocupación en la OTAN y ha reabierto el debate sobre la creciente importancia estratégica del Ártico en un contexto de competencia global. Y en cuanto al otro foco político internacional, Trump ha anunciado que su administración va a mantener el control sobre Venezuela durante un periodo largo de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática. Ha apuntado que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez están dando todo lo que Washington considera necesario. Bueno, pues vamos a hablar con Juancho Parra, el presidente, como decimos, de la Asociación de Venezolanos aquí en La Rioja, Alma Venezuela en La Rioja. Juancho, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar sobre Venezuela y sobre la situación que estamos atravesando. Bueno, cuéntenos cómo han vivido estas últimas declaraciones diciendo que el control de Estados Unidos sobre Venezuela va a ser para años. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han sentido estas declaraciones? Mira, primero hay que decir que Estados Unidos y Venezuela siempre habían tenido una excelente relación. Eran nuestros aliados absolutos. Hasta la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, Estados Unidos era nuestro aliado, éramos del mismo continente y no teníamos ningún tipo de problema. Y hay que reconocer que ahora, en este momento, después que ha pasado lo que ha pasado en Venezuela, son 26 años de una decadencia total y de una toma de todos los poderes y de la decadencia del narcotráfico, de la represión, de las muertes de gente, de los presos políticos, de la emigración enorme de más de 8 millones de personas. El único que realmente ha hecho un acto dado de activo ha sido Donald Trump en Estados Unidos. Y como tal hay que agradecerlo. Y considero, viendo la situación que atraviesa Venezuela, el toma de toda la decadencia de los poderes, que la única forma que tenemos de salir adelante es con el apoyo de Estados Unidos. Y no tenemos ninguna duda de que esa va a ser la forma de salir adelante. Es un proceso largo,
y que no va a haber una invasión, ni un robo de país, ni del petróleo, ni de nada. Es la única forma de que se estabilice un país tan importante como era Venezuela. Uh-huh. También ha dicho Trump que, bueno, que el dinero que se obtenga va a ser para que desde Venezuela se compren también productos de Estados Unidos. No sé si cree realmente que este plan va a ayudar a la sociedad venezolana. Pero también ha dicho que es importante que el dinero va del petróleo va para los venezolanos, porque tenemos 26 años, María, donde nos han estado robando el petróleo los cubanos, los rusos, los chinos, hasta los talibanes, los iraníes, nos han robado. Y pasamos de producir 6.800.000 barriles antes de la llegada de Chávez a no llegar ni siquiera al 1.000.000 de barriles diarios. Entonces, ¿dónde está el petróleo? Estamos 26 años donde el petróleo no era nuestro, donde el dinero, además que producía el petróleo, se lo robaban los dirigentes. Entonces ahora vemos una oportunidad de recuperar otra vez nuestra fortaleza, nuestras materias primas, independientemente de que hay que hacer una gran inversión que la va a hacer los Estados Unidos, porque necesitamos el apoyo de muchos países y creo que va a ser en beneficio de la población venezolana. ¿Cuesta entenderlo? Sí, pero esa es la única forma que tenemos de salir adelante. Uh-huh. ¿Y cómo cree que podría Venezuela recuperar esa libertad democrática? ¿Están ustedes capacitados en estos momentos para unas elecciones cuanto antes? Porque Trump ya ha dicho que eso será lo último. Sí, es que uno a veces, cuando él habló las primeras veces al día siguiente del asalto, que todos celebramos con muchísima emoción los venezolanos, tanto el bombardeo como tal, no, la toma de Nicolás Maduro, por supuesto, detenido. Cuando él hizo las primeras declaraciones nos preocupó que por lo menos uno pensaba que María Corina podía llegar. Pero es verdad que la situación está muy compleja. Hay unas fuerzas militares que tienen 26 años tomadas por el mal. Hay la droga está tomada en todas las instituciones. Los que están ahí en todos los instrumentos, tribunales, consejo electoral, todo está tomado por el chavismo. Entonces, no es tan fácil hacer unas elecciones mañana, o no era tan fácil imponer otra vez al mundo y a María Corina que habían ganado las elecciones. Entonces yo creo que lleva un proceso de estabilización. Es una transición que va a llevar un tiempo. Hay que estabilizar el país, hay que tranquilizarlo y hay que, al final, pues por supuesto, hacer unas elecciones. Que no nos gusta que esté Delcy Rodríguez ahí, no nos gusta, porque tanto Delcy Rodríguez como su hermano, como Diosdado Cabello, tienen los mismos delitos que Nicolás Maduro, pero pareciera que es la única forma de que el país no explote. Y también nos preocupa a nuestra gente allá, porque el país, si se produce un estallido, puede haber muchísimas muertes que suman a las que ya han habido 26 años de dictadura. Uh-huh. Yo estoy hablando de planes, pero realmente no ha habido una estrategia o un plan claro por ninguna de las partes. No hemos escuchado a Marco Rubio, que se supone que está hablando con Delcy Rodríguez para saber qué es lo que van a hacer exactamente. Tampoco sabemos Delcy Rodríguez exactamente cuál es la situación o lo que propone. ¿Ese silencio a ustedes les inquieta de alguna manera? Por supuesto que sí hay inquietud, ¿no? Por supuesto que hay inquietud porque están ahí, el régimen sigue ahí de una u otra manera. Y cómo es ese control de Estados Unidos no estando ahí, esto es unas llamadas telefónicas, sabemos cómo se comportan estas personas, porque yo siempre he dicho que este régimen, independientemente de ideología, era indefendible. En Venezuela se sobrevivía y esta gente son sencillamente, están ejecutados para hacer el mal. Entonces no es fácil tenerlos ahí ejecutando y diciendo que están haciendo lo que le dice Marco Rubio, pero no lo sabemos qué hay por detrás y qué puede ser, y pueda en algún momento puede haber otro estallido social, ¿no? Tras esa operación que realizó el pasado 3 de enero, esa operación militar por parte de Estados Unidos y esa captura de Maduro, hay informes que aseguran, y escuchábamos a Diosdado Cabello que daba unas cifras de muertos en esos ataques de Estados Unidos. ¿Qué les parecen a ustedes esas cifras? ¿Cree que son reales? Mira, a las que han hablado un poquito más hablaban de 40 muertos. Ahora Diosdado ha subido a 100 personas, pero no ha habido más información que nos garantice que eso sea verdad. Tampoco ha habido protesta de ellos por esa posición. Realmente parecía que no hubiera pasado ningún atentado, porque el mismo gobierno no ha hecho ninguna actividad más allá de estas declaraciones de Diosdado Cabello, que es quizás un poco el que lo tiene más complicado en estos días, ¿no? Y hay 30 personas que supuestamente fallecieron de Cuba. Yo le pregunto a la gente que a veces sale a protestar defendiendo al régimen de Maduro, eso no era intervención, que 32 cubanos estuvieran rodeando al presidente Nicolás Maduro, al presidente no, al dictador, porque no es presidente.
Ujú. Decía antes que las Fuerzas Armadas y los poderes políticos en Venezuela están instalados en el mal. Yo no sé si las Fuerzas Armadas, ¿cree usted que puedan llegar a estar divididas en este momento o desgastadas? Pienso que sí puede haber algunas cosas. Lo que pasa es que, te vuelvo a decir, son 26 años de dictadura, 26 años donde los militares que a lo mejor habían anteriormente estado en contra, pero callados, pues ya no están, han sido jubilados. Pero no dudo que hay seguramente mucha gente venezolana con valores que están ahí, que estaban callados y que en algún momento pudieran dividirse y planteársele al régimen actual, ¿no? Pero no tengo mucha fe en las Fuerzas Armadas por ahora y quizás por eso es que entiendo que Estados Unidos tenga que permanecer un tiempo controlando la situación, porque no es fácil. Nos hemos dado cuenta en 26 años, por supuesto, y ahora con esto que estamos viviendo, es que estaba completamente colapsado el país como tal, ¿no? Por una dictadura muy, muy represiva, muy, muy asesina y muy tomada por el narcotráfico inclusive, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos ha acusado al gobierno de Venezuela y también a esos grupos como el Cartel de los Soles de narcotráfico y también los ha acusado, ¿no? ¿De qué forma estos vínculos con el narcotráfico estaban afectando al venezolano de a pie? Mira, es un tema mucho de inseguridad. En Venezuela se vivía, los que están ahí, tengo familiares ahí, por supuesto, se vivían con muchísima inseguridad en todos los sentidos, ¿no? Y porque la ciudad estaba tomada, los aeropuertos era complicado ir, o sea, es que te afectaban todo y ellos, por supuesto, permitiendo que toda esa droga, que muchas veces sale de Colombia, pero pase por Venezuela con puertas abiertas. Los puertos estaban tomados por el gobierno, los aeropuertos estaban tomados, las policías estaban tomadas, por lo cual la droga fluía completamente por Venezuela. Y también se veía muchísima inversión, aunque Venezuela está completamente devaluada y las propiedades valen muy poco dinero, muchísima gente comprando a unos precios loquísimos, que indudablemente es lavado de dinero, no hay ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que es la política y de los conflictos internacionales de los que estábamos hablando, ¿no? de esos países que siempre han querido aprovecharse de Venezuela, hablaba usted de Rusia, hablaba de China, hablaba de Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación del venezolano de a pie en estos momentos? Y me refiero al acceso a los alimentos, a la medicina, al trabajo, a esos ingresos. Mira, es que lo más dramático es que todos hablamos de muchísimo petróleo y te digo, una persona que se jubila en Venezuela, la jubilación son 4 euros y un pan Bimbo cuesta 5. Entonces, indudablemente, no le alcanza el dinero. La gente de a pie no tiene dinero. Ha sido 26 años donde el Bolívar ha perdido no sé cuántos mil ceros, por lo cual la gente no puede vivir. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué emigra la gente? La gente, 8 millones de personas no vamos porque queremos, yo por un tema político, pero 8 millones no se van sino porque tienen necesidad de irse, para buscarle un futuro a sus hijos o para poder mantener a sus padres, que cuando se jubilan tienen eso, una jubilación de 3, 4 euros y un pan les cuesta 5 euros. Entonces es muy complicada la situación de Venezuela, muy, muy deteriorada. Es verdad que ahorita tú consigues alimentos, pero tienes que producir dólares y hay un grueso de la población que había con dinero antes o producto de esta descompensación de corrupción que había, que tiene dinero, pero el resto, el pueblo de a pie, como tú comentabas, pues la está pasando muy, muy complicada. Si no lo ayudamos desde afuera, los familiares, es muy complicado subsistir. El venezolano sobrevivía realmente. Uh-huh. Bueno, siendo uno de los países más ricos del mundo. Sí, perdone, que le he cortado. Siendo uno de los países más ricos del mundo, el país con mayor reservas petroleras del mundo es Venezuela. Hoy en día no los producimos, pero están ahí. Y no se diga oro, diamante, nuevos minerales estos nuevos, todo hay. En Venezuela ha habido como que nos dieron de todo en ese terreno que ocupan los 900 y tantos mil kilómetros cuadrados que tiene Venezuela. Claro, es que parece algo inexplicable, ¿verdad? Después de tantísimos años y con esos recursos naturales que ustedes tienen. Bueno, muchos venezolanos piensan a estas alturas que lo importante aquí no es quien controle el petróleo, ¿no? Sino más recuperar lo que es la dignidad y las condiciones básicas de vida, que es lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, porque al final, si el petróleo lo recuperamos, pues el dinero vuelve a subir a Venezuela para que recupere la forma de vivir, para vivir con dignidad, para poder vivir en tus diferentes clases sociales que tengas, pero poder subsistir, que es importante, porque es muy difícil vivir en Venezuela
para la gente que a lo mejor ha trabajado 30 años con un sueldo medio y que se jubila y que sencillamente no tiene acceso. La seguridad social prácticamente no funciona, entonces no tienes una jubilación buena y no tienes seguridad social, imagínate lo que te puede pasar. Entonces queremos es recuperar la vida del venezolano, y seguramente de esos 9 millones de personas que se han ido, muchos regresarán, otros nos quedaremos afuera, pero que el país podamos volver a pisarlo, podamos sentirnos otra vez en esa Venezuela que era tan bella que todo el mundo, y la cual, por cierto, está altamente unido a España. Yo agradezco muchísimo, además, a toda la gente de La Rioja que me ha escrito, a la gente del gobierno, gente amiga, gente conocida, que me ha escrito en favor, emocionados porque Venezuela pueda recuperar su libertad y el Estado de Derecho y la democracia. Juancho, usted parece que no se incluye en esos que quieran o puedan volver. ¿Por qué no? No, yo quisiera volver algún día a pisar, por supuesto, tengo familia ya que no he visto, pudiera estar de vacaciones, pero ya he hecho una vida aquí, me siento muy identificado con la tierra, con La Rioja, me siento riojano también, y a lo mejor por ahora no pienso regresar, aunque tengo algunas propiedades allá, pero no quita que algún día pueda por lo menos ir de vacaciones, que sería muy agradable recuperar a Venezuela y volver a recorrerla de punta a punta, que es lo que me gustaba también. ¿Cuántos años cree que tienen que pasar para recuperar esa Venezuela bonita que todos recuerdan? Yo creo que, mira, un proceso largo, pero por lo menos 5 o 10 años para que se estabilice un poco las cosas. Yo creo que el tema electoral no tardará más de un año y medio, y que el país vuelva a coger su cauce como tal, será eso, 4 o 5 años y podamos ir poco a poco. Pero cualquier cosa que haga, ya solo hecho el saber que pudimos sacar al presidente, al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, que eran exactamente 2 delincuentes como tal, ya es un paso adelante enorme. Falta mucho camino por recorrer, pero hay una sensación de alegría en el corazón nuestro de que pudimos dar ese paso, que es muy importante, y por eso, en medio de todo, hay que entender que lo hizo Estados Unidos, no lo ha hecho más nadie. Nos han apoyado muchísimo, ha habido bloqueos, ha habido elecciones, hemos hecho toda la forma. Y realmente el único paso que hemos dado de verdad adelante fue el pasado sábado en la madrugada. Y como ustedes dicen, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, pero que cambie, ¿no?, la situación. Exactamente, que pase, que cambie la situación y podamos recuperar libertad, democracia, calidad de vida y Estado de Derecho, por supuesto. Pues Juancho Parra, muchísimas gracias, presidente de Alma Venezuela aquí en La Rioja. Gracias por acompañarnos aquí esta noche. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en La Rioja. Buen viaje de regreso. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con todos ustedes aquí en la tertulia. Nada, en unos instantes, no se vayan, hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta, vamos a saludar ya a Martín Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal la entrada del 2026? Fenomenal, esperemos que sea buen año. A ver si es así. Carlos Ruiz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Bienvenido, feliz año. Feliz año nuevo. ¿La entrada qué tal? ¿Tú? ¿Bien? Yo bien, descansado. He disfrutado de la maravillosa reforma procesal que nos hizo Bolaños, que ha cerrado los juzgados de facto desde el 22 de diciembre hasta ayer, así que unas vacaciones reales. Bueno, así me gusta, que vengas reivindicativo. Muy bien, Enrique, a ti, ya sé que te voy a preguntar, me vas a decir que todo fenomenal. La entrada muy fría, porque estos fríos son de antes, pero la salida... ¿Cómo está la salida? Súper caliente. Nos estamos enterando y nos vamos a enterar de cada cosa, que viene un año calentito, calentito. A mí me da un poquito de respeto lo que viene, por la incertidumbre que hay. No, la verdad que se exagera mucho. Yo creo que a los ciudadanos tenemos que decirles que se exagera mucho, que no hay que tener tanto miedo. Ahora explicaremos. Pero sí que en España se desinforma mucho también. Aquí estamos nosotros tres para informarles, ¿no, Martín? Sí, señor. Venga, vamos con los últimos datos sobre Venezuela. Estados Unidos decía esta mañana que podría mantener bajo su control a Venezuela durante años. Su objetivo declarado no es solo político. El magnate ha insistido en gestionar ese petróleo venezolano con planes de vender millones de barriles y dirigir los ingresos desde Washington. Vamos a verlo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su administración mantendrá el control sobre Venezuela durante un periodo largo de tiempo, probablemente mayor a un año, hasta que se avance en una transición democrática, apuntando que las autoridades interinas, lideradas por Delcy Rodríguez, están dando todo lo que Washington considera necesario. Así, el mandatario ha afirmado en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times que Estados Unidos va a usar el petróleo y va a tomarlo, señalando que están bajando los precios y que darán dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente. Sobre los siguientes pasos en la transición democrática en Venezuela y los plazos que maneja Washington para unas elecciones en el país, Trump ha evitado fijar un calendario, limitándose a apuntar que será mucho más largo que 6 meses o un año. De este modo, el presidente estadounidense ha centrado sus mensajes en la necesidad de reconstruir Venezuela de una forma que sea muy rentable para Washington, después de que la Casa Blanca se haya puesto como objetivo prioritario controlar el petróleo venezolano y asegurarse de que estos recursos naturales no vayan a parar a manos de China o Rusia, aliados estrechos de Caracas hasta ahora. Venga, pues vamos a analizar esta última entrevista de Trump, de estas declaraciones. Acabamos de hablar también con un venezolano residente aquí en La Rioja. Se mostraba optimista, decía que daba igual quién gestionase el petróleo, porque hasta ahora había estado Rusia, había estado China, también había estado Estados Unidos, y que lo importante de todo esto era recuperar un poco la dignidad y la vida del día a día de los venezolanos. Martín, empezamos contigo. Bien, muy bien. Yo, antes de nada, empezar dando todo mi respeto, apoyo y ánimo a todos los venezolanos que están fuera de su país, tanto en España como en otros lugares, porque ellos realmente han sido los que, y son los que están padeciendo y han padecido esta dictadura de este sátrapa, de este dictador y asesino como Maduro y todo su gobierno, que todavía están ahí, ¿no? Y en cierta manera pues también un poco repulsa a todos estos perroflautas que salen a enfrentarse a esta gente para decirles lo que tienen que hacer en su país sin saber realmente lo que está ocurriendo allí, ¿no? Por otro lado, la operación Resolución Absoluta que hizo Trump es, vamos a ver, él lo que está haciendo es una ejecución de una orden judicial para detener a 2 narcotraficantes. Él lo que está haciendo es ejecutar una orden judicial, Carlos nos lo podrá explicar mejor, para detener a 2 narcotraficantes como es Maduro y su mujer. No está deteniendo, no ha detenido a ningún dictador que realmente, digamos, para quitarlo del poder, que realmente es lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Y Maduro y la mujer ahora están ante un juez en Estados Unidos que los juzgarán de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que en el momento que nosotros hemos visto eso, pues se nos abrieron un poco las esperanzas de decir, ahora esto va a caer. No va a caer tan fácil, evidentemente es muy complicado, ¿no? Aquí tuvimos una transición que también duró unos años, desde que falleció Franco hasta que vino la democracia. No obstante, hizo una buena jugada con el hecho de sacar a María Corina de Venezuela con la excusa del premio Nobel, porque imaginaros qué hubiera ocurrido si esa noche, después de coger a Maduro y llevárselo de allí, sale María Corina a las calles, salen sus seguidores, hubiera sido pues un desastre, porque no tienen las armas, porque la oposición no tiene el apoyo táctico necesario como para aguantar, y el ejército y todos los guerrilleros y toda esta gente que tienen ahí los hubieran machacado, ¿no? Hay que tener en cuenta, casi es mejor no ir a Trump, porque si oyes a Trump te entra un disgusto bastante grande. Hay que oír a Marcos Rubio, que yo creo que es el cerebro de la operación, sí, y quien está marcando las pautas. Y él ha dicho que esto va a tener 3 fases, ¿no? Que va a tener una fase de estabilización, es decir, para que estabilizar el país y evitar el caos de entrada.
Es que no han querido, porque entrar de la otra manera hubiera sido entrar con 200.000 soldados y aquello ser un baño de sangre. No, primero, estabilización del país con esta misma gente. Del sí ya sabe lo que tiene que hacer, porque si no le va a seguir los mismos pasos que Maduro. La segunda fase es la recuperación de las empresas y la recuperación del petróleo. Están produciendo aproximadamente entre 500 y 900.000 barriles al día de petróleo, cuando lo normal es que Venezuela produzca 3 millones de barriles al día. Además de que la producción es ínfima, el precio en que lo medio regalaban, porque se lo estaban chupando Cuba, Irán, etcétera. Y ahora lo que quiere Trump es que las empresas que se produzca lo mejor que se pueda. Para eso se necesita inversión en infraestructuras, pero que se venda a precio mercado. Y además, mientras ocurre esa recuperación, pues ya en esa segunda fase sí que parece ser que van a los presos, sacar a presos y a amnistiar a la oposición. Eso sería lo deseable, aunque todos quisiéramos que eso fuese la primera fase, ¿no? Y la tercera fase es la transición, es decir, una transición política a través de unas elecciones, y que ya venga lo que tenga que venir. Ese es el marco, las fases que Marco Rubio ha planificado y que esperemos que se lleven adelante. Y si eso es así, estará bien. Pero hay que esperar. Yo creo que no tenemos que confundir los deseos con la realidad. Sí, que pasarán por pasará tiempo. Bueno, a mí hay muchas cosas en las que creo que vamos a estar de acuerdo casi todos. El hecho de que se haya depuesto con el matiz que ha dicho Martín y que apunta a Trump como motivo, que es cargarte a un dictador amparándote en el hecho de que es un narcotraficante, quizá no sea el mejor modo de hacer las cosas. Estaremos todos de acuerdo, sobre todo porque cuando quien hace todo esto es Donald Trump, que lo dice con esa elegancia y esa clase que le caracteriza, le hace con muchísimo sarcasmo lo que acabo de decir, pues eso da mucho miedo. Hace un ratito he oído que ya había anunciado la Asamblea Nacional Venezolana que iba a empezar a liberar a algunos de los presos políticos, nacionales y extranjeros, o extranjeros y nacionales. No sé si era verdad o no. Eso significaría que el camino marcado inicialmente por la administración estadounidense pudiera ir más rápido de lo que nosotros estábamos esperando, aunque ha marcado unos plazos más largos en el tiempo. Como digo, yo creo que el 90% de los españoles y el 90 y tantos % del mundo nos alegramos de que Maduro haya sido depuesto. Pero realmente las consecuencias que nos ha revelado inicialmente Trump, Marco Rubio, me da igual, son un poco siniestras. Son un poco siniestras porque, tal y como dijo en su primera rueda de prensa, petróleo, y daba miedo. Es decir, ahora les va a dejar con el mismo problema, pero sin el petróleo, que efectivamente no deja dinero en Venezuela. El petróleo es un bien como, no sé, casi de uso cotidiano como el agua, incluso probablemente más barato que el agua en Venezuela. Da miedo, porque la legalidad internacional... A ver, voy a hacer una comparativa un poco rara. Obviamente, Maduro no era un presidente electo. Cuando se alega por parte de determinados sectores que dicen que se vulnera el derecho internacional, esas mismas personas son las que no les importaba lo más mínimo, claro, que se hayan vulnerado ese derecho internacional con unas elecciones absolutamente saqueadas por el entorno del dictador. Es un escenario complicado. A mí no me gusta lo que está haciendo Trump. Me gusta que no esté Maduro. No me gusta que lo haya hecho Trump y no me gusta el camino que ha elegido Trump. Pero si todo este camino va a llevarnos a una democracia en Venezuela, pues tenemos que asumir que a lo mejor el hecho de no haber hecho las cosas bien es la mejor solución temporal. Pero como ha dicho Martín, y en eso estoy de acuerdo, una transición no se hace en 4 días. Franco murió en el 75 y hasta el 78 no tuvimos la Constitución en España. Se pasó por una ley de la reforma política en el año 77 que se aprobó justo el día antes de que se cumpliera el aniversario de la muerte de Franco, con las cortes las cortes franquistas, y se hizo una transición a la democracia a través de un tiempo que fueron 3 años, desde el primer momento que fallece Franco hasta que se aprueba finalmente la Constitución en el 78. Se tuvo que hacer una transición. La transición era necesaria en España y es necesaria en Venezuela. Las armas, el poder militar está controlado todavía por quien está, que quien está sabe que está amenazado porque
el mensaje más claro que ha dejado Trump es: me he llevado a Maduro y me puedo llevar a quien me dé la santísima gana. También os digo una cosa, yo estoy casi seguro que, no digo que necesariamente Maduro sea quien ha pactado lo que ha ocurrido y que lo hayan sacado de Venezuela, pero que alguien del entorno de Maduro, léase Delcy Rodríguez o léase quien sea, haya podido pactar que saliera Maduro para que pudiera llegar de alguna manera y de una manera gradual la democracia, me parece razonable. Y yo voy a acabar porque Enrique, el hombre, lo veo que está aquí. No, es que, a ver, Yo tengo una duda. Ayer también lo dijimos. Yo eso tengo una duda. Dime. Te la voy a preguntar a ti, que eres el que más sabe de todos nosotros. Si Delcy se escribe Delcy y todos decimos Delcy, ¿por qué es eso? Explícamelo tú. Tendremos deje andaluz. No lo sé. No sé, no. Mira, aquí, a mí, en todo esto es un cambio, un nuevo orden mundial, ¿eh? Esto es un nuevo orden mundial. A ver, a mí me da pena el pueblo venezolano. Un pueblo venezolano con esas riquezas que tiene, por supuesto, si habría plátanos en vez de petróleo, aquí no pasaba nada. Ni había ninguna guerra y no pasaba nada. Pero resulta que Venezuela es un país rico, un país, vamos a dimensionar, como Francia y España juntos. Cuidado, es que nos pensamos que Venezuela es una isla. Los kilómetros cuadrados de Venezuela son 1 millón de kilómetros cuadrados. Vamos a hacer una comparación. España tiene 450.000 y Francia tiene 500.000. Francia y España. Ahí no puedes entrar con un ejército, como tú bien has dicho, vamos a invadir Venezuela. Aparte que ya en Estados Unidos ya tuvieron su Vietnam. Ya las guerras no se hacen como se hacían antes. Allá las guerras son de inteligencia. Que sepa el presidente del país correspondiente que te pueden meter un misil en la habitación con un dron y te quedas como estás. Punto 1. Lo que no puede permitir Estados Unidos, y yo es que no es que defienda a Trump, ojalá habría un Trump en Europa, para parar a Putin, ojalá. Lo que no puede permitir Estados Unidos es tener la puerta de atrás, con ese país tan rico en materias primas, etcétera, abierta a rusos, a chinos, a cubanos y todo esto, porque los tiene al lado. Entonces, no puede permitir que pase esto. Entonces, yo creo que independientemente de que luego el país está como está, que había 8 millones de exiliados, que hay 8.000 muertos, que está la ley Coldal, que los meten ahí, que hay 2.000 todavía que están en cárceles, entonces, como no había manera porque es un reguero de sangre, si invades Venezuela o si metes un golpe de Estado, se prepara. Entonces, bueno, pues como tú bien has dicho, Mario Rubio, que es cubano, porque el objetivo de todo esto es llegar a Cuba, No se os olvide nunca que el objetivo de esto es, Mario Rubio, secretario de los Estados Unidos, es invadir Cuba, llegar a Cuba o no, como dijo Trump. Voy a ahogar a los cubanos porque dependen del petróleo venezolano y de las riquezas venezolanas y ellos a cambio le daban protección. De hecho, los 30 que murieron en una operación perfecta, como la de las películas, fueron cubanos todos. Bueno, dicho esto, la única manera de entrar allí y parar aquello es comprar a todo Cristo. Hayan comprado a todo el mundo. Maduro dormía en tres casas, ¿vale? Y a veces se dormía en hospitales, pero cuando dormía en hospitales ya sabían que ahí no podía ir, ¿no? Pero alguien llamó de dentro para decirles en dónde estaba, dónde dormía, o sea, todo está comprado. Yo creo que los 50 millones de dólares los ha cobrado Delcy. Para mí los ha cobrado Delcy. Vale, pero bueno, pues, a lo mejor es como dice Carlos, no está comprado, sino que está pactado ya con el mismo, mira, ¿no? Sí. Eso es opinión mía. Maduro. Es opinión mía. De hecho, las fotos de Maduro no sabemos eran raras, las fotos de Maduro así. Sí. E incluso cuando dijo buenas noches, lo dijo hasta con mejor inglés que cuando hace esa. No habla tan mal. Happy New Year, dice. Que me has cortado. Deja un momentito. Yo es que veo todos los telediarios de América del Sur, argentinos, chilenos, todo, porque paso estoy jubilado y tengo tiempo. Mira, sobre noviembre finales le llamó, porque esto Trump habla con Xi Jinping, por cierto, Trump al único que le tiene respeto a este mundo es al chino. Al Xi Jinping le tiene mucho respeto, a los demás ninguno, ni europeo, menos. Escucha, habló con Putin para que convenciera a este hombre que se marchara. Habló Putin con el Maduro y le dijo, oye, mira, a ver que esto no... Vale, 4 condiciones puso el Maduro para irse. Primero, indulto para él y para toda su familia, con todos sus dineros que tiene por ahí. Por cierto, ayer dijo un interlocutor que no tiene dinero. Tiene en Suiza 10.000 millones de dólares. Sí, igual que Ábalos, vamos. Para empezar. Y le pidió que a todos sus correligionarios que no les pasara nada, también los indultaba.
y luego que pusiera, por supuesto, el dinero correspondiente en una isla preciosa y que pusiera a Delcy de su sustituta, que era su heredera. Le dijo Trump que no, que lo de Delcy sí, pero lo demás no, con lo cual yo pues me quedo aquí. Y Putin le engañó. Putin engañó seguro, esto es cosecha mía, le engañó a este hombre y le dijo no te preocupes, que no te van a hacer nada, y estaba todo convencido que no. Por eso le pillaron en pijama. Es más, dejó a su mujer porque le he visto en un telediario argentino, dejó a su mujer en la cama, fíjate qué valiente, en vez de proteger a su mujer, dejó a su mujer en la cama, se marchó a la habitación del pánico y no sabría abrirla. Y como no sabía abrirla, tampoco la supo cerrar. Y ahí es cuando llegó un marino americano. A la mujer, dime cómo se abre y lo trincó, y en 40 segundos estaba en el helicóptero y en el Iwo Jima, este barco americano, a tal. Vamos a ver, te quiero decir que todo esto está pactado. Está pactado con Xi Jinping, está pactado con Putin, está pactado con todos. ¿Por qué? Porque no puede permitir Estados Unidos, por eso ahora está con Groenlandia, que luego hablaremos. Quiere seguridad en su puerta de atrás y hay seguridad en su puerta de adelante. Que es lo mismo que China luego, China vendrá con el Taipei o no sé qué, o el país de al lado. No, pero es que esto es... No, has hecho una descripción muy buena. Esto es geopolítica. Mundial. Es, como decía ese político, esto es economía, estúpido. Esto es geopolítica, estúpido. Y tenemos dos imperios, el chino y el americano. Y el ruso es el convidado ese con ellos de copas a cualquier día. Pero no, y ante eso, ¿qué haces? Si son imperios, no se puede hacer nada. Que, gracias a Dios, para mí los perjudicados de todo, los venezolanos, vaya casas donde viven, estas imágenes que he visto ahora, hay que verlos, que viven como viven, con esas riquezas, van a mejorar, va a tardar, porque no se puede hacer un baño de sangre, y porque el fin del señor Mario Rubio, que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Marco Rubio va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Cuba, aislarla, que caiga, porque es un país que es una dictadura que le hace mucho daño a USA. Y por eso esto está pasando por geopolítica. Y dentro de unos años habrá películas sobre esto, cuando no estemos nosotros aquí, y veremos por qué ha pasado esto, por geopolítica. Porque un país como un imperio como el americano, y porque hay un Trump, claro, no puede tener ese problema detrás de su casa, ni el problema delante. Seguridad. Sí, pero bueno, ¿a ti no te inquieta un poco estos movimientos? Para nada, porque está hablado entre los tres. Mira, España la manejan entre cuatro. Sí, no. A mí sí me los chinos, perdona, los chinos estuvieron 8 días antes hablando con Maduro. Y el ruso 14 días antes. Si está todo hablado. Pero a mí me preocupa. Si está todo hablado. Me preocupa, y has mencionado Groenlandia. Y me preocupa, mira, en los años 80, cuando la Guerra Fría, había una cosa, en inglés se llama deterrence, en español creo que es algo así como traducido de disuasión. Es cuando se armaba una potencia, la otra se armaba un poquito más, y se iban armando, y aquí nadie tiraba un petardo, porque lo que se trataba es de que el otro pensara que tú no lo ibas a tirar, porque tú tenías muchos petardos que podían reventarte también a ti delante. Efectivamente, la descripción de Enrique sobre un nuevo orden mundial es clara, y el criterio expansionista de Donald Trump, que es absolutamente irrefrenable, está marcando una manera de actuar. A determinados sectores políticos en concreto se hacen cruces por cómo se ha retirado a Maduro, pero hace unos años un señor al que le dieron el Premio Nobel de la Paz, presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hombre, hizo exactamente lo mismo con un señor que era Bin Laden, que tampoco era presidente de su país, porque Maduro tampoco era un presidente electo. Entraron allí, se lo cogieron, se lo llevaron y lo fulminaron. Y esa gente salía aplaudiendo a la presidenta en aquel momento, porque entendían que era una actuación. Yo sigo pensando que es discutible desde el punto de vista jurídico lo que ha hecho, muy discutible. Pero como te decís, todos pensamos lo mismo, ¿no? Si al final el resultado es positivo. ¿La doctrina Monroe? Sí, América para los americanos. Pero es que Trump dice, el mundo para los americanos. Yo creo que diría yo, América para los americanos, Asia para los asiáticos chinos, y Europa se va a quedar en la decadencia. No tenemos líderes en estos momentos. Pero tenemos fútbol. Yo creo que depende de quién haga las cosas. Se miran de una manera o se miran de otra. Totalmente de acuerdo. Acaba de decir Carlos, evidentemente. Aquí quien mejor maneja la opinión pública es la izquierda.
Entonces, cuando una acción lo hace uno de derechas es muy criticado, y cuando lo hace uno de izquierdas o uno demócrata como era del Partido Demócrata Obama, pues oye, qué bien hecho está, ¿no? Aquí lo que se trata es de que a mí esto de Trump en Venezuela no me causa ningún miedo, no me da ninguna preocupación. ¿Groenlandia? Lo de Groenlandia te lo puedo explicar. ¿Quieres que te explique lo de Groenlandia? Yo también te lo puedo explicar. Te explico lo de Groenlandia. Y luego lo explico yo también. Pues mira, vamos a hablar de Groenlandia. Yo creo que en Groenlandia es más el miedo que la gente está metiendo que lo que es la realidad. Mira, Groenlandia en 1979... Bueno, Groenlandia perteneció a Noruega, luego al Reino de Dinamarca más Noruega, luego se fue Noruega y pertenece a Dinamarca. Vale, en 1979 Groenlandia consiguió la autonomía de Dinamarca, en 1979, y en el 2009 esa autonomía se reforzó todavía más. ¿Cuál es la situación actual de Groenlandia? La situación actual de Groenlandia es que es totalmente autónoma para decir y hacer lo que le dé la gana. Es decir, si mañana los inuit, que son los que viven allí, el 88% que son los originarios de allá, presentan un referéndum y el referéndum sale favorable a la independencia, se independizan de Dinamarca y Dinamarca no lo puede prohibir. Por tanto, vamos a ver de qué estamos hablando. Creo, además, difiero ahí un poco contigo. Dinamarca tiene una historia, un poco, pero Dinamarca tiene una historia muy curiosa que la gente no sabe, porque Trump habla de que lo quiere comprar y seguramente sea su final. Se puede vender, claro que lo puede vender. A ver, los americanos compraron Alaska, compraron la Luisiana. Se puede vender. Como compradores Estados Unidos son muy buenos, pero Dinamarca es un vendedor espectacular, porque Dinamarca vendió las Islas Vírgenes, y traen que saber negociar. Las Islas Vírgenes las vendió a Estados Unidos en el 14, en 1914. La situación, si me permitís acabar, compañeros. Acabe usted. La situación actual de Dinamarca es que se puede hacer una independencia cuando quiera. Solo son tres motivos. Uno, primero, tiene que hacer un referéndum y salir que sí. Segundo, tiene que negociar con Dinamarca. Y tercero, ya es la independencia. Pero Dinamarca no se puede oponer a ello. Y Groenlandia pide tres cosas. Pide dinero, pide soberanía. Y que ya le está dando dinero, Vale. Le está dando 500 millones. Dinamarca le está dando 500 millones de euros todos los años para que se cubra. Pero a lo que voy yo, son 56.000 personas. A lo que voy yo es que es totalmente independiente para hacer lo que quiere. No, ahí va a diferir contigo. Bueno. Luego difiero. ¿Qué es lo que le pasa a Groenlandia? ¿Qué tiene Groenlandia? Para que sea tan así, pues Groenlandia tiene una cosa muy importante. Primero, una situación estratégica muy buena, sobre todo para los misiles balísticos, que se detectan muy fácilmente. Segundo, para los pasos marítimos, tiene tierras raras, tiene uranio, tiene petróleo, tiene gas, y eso es una cosa importantísima. Por ejemplo, mirad, de Asia a Europa, por el canal de Suez, tienen 20.000 kilómetros. Que sí, los barcos. De Asia a Europa, por el Ártico, tienen 13.000 kilómetros. Es decir, tienen 7.000 kilómetros menos de recorrido, y eso supone menos gasto y menos tiempo, ¿no? Y entonces ahora con el deshielo hay mucho más, que con el deshielo va a haber mucho más tiempo, para de posibilidades de paso. Y ahora voy al meollo de la cuestión. Vamos a ver. ¿Quién quiere Groenlandia? ¿Queréis que solo Estados Unidos quiere Groenlandia? Todos. No, Groenlandia lo quiere Estados Unidos, Rusia y China. Pero ahora hay una salvedad. Dentro de la población de Groenlandia hay un partido independentista que quiere la independencia. Como ya sabemos, nosotros ya conocemos cómo son estos partidos independentistas. ¿Sabéis quién lo está financiando, ese partido independentista? Rusia y China. Ya sabemos que Rusia
también financiaba a los partidos independentistas de Cataluña para la independencia. Pues allí está haciendo lo mismo. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras porque diga Trump que quiere Groenlandia, cuando los otros, a la chita callando, están haciendo lo mismo, pero ya están subvencionando a los independentistas de allí. Y además, con la salvedad, y acabo, que Estados Unidos ya tiene una base militar al noroeste de Groenlandia, encima de Alaska, tiene una base desde 1941 militar. Por tanto, Groenlandia hará lo que ella quiera porque es soberana para hacer lo que quiera. Bueno, pues yo digo que sí. Yo que no. Yo digo que sí. Y hará, y veremos a ver quién se lleva el gato al agua. ¿Me dejas decirle que no? Sí. Estoy de acuerdo contigo en casi todo. Te digo, primero, hay muchas riquezas naturales. No, me interesa lo del no, Enrique. Ahora voy. Pues porque cuando negociaron ese acuerdo de autonomía que dices tú, lo que yo sé es que Dinamarca se reservó tres espacios. Un espacio, la política exterior, que la dictaminaba Dinamarca, el tema de la economía y otro asunto que ahora no me acuerdo. La moneda. Vale. Esos 3 puntos es el Dinamarca quien decide sobre el tema económico, sobre el tema de política exterior, que este es un tema económico y de política exterior. Por eso te digo que algo tiene que... de todas formas, al ser la OTAN Dinamarca... Pero déjame terminar. Y al ser Estados Unidos de la OTAN no puede pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. Pero ¿qué va a pasar? Que Groenlandia está fuera de la OTAN. Que es que Groenlandia se fuera de la OTAN. Pero Dinamarca no. Pero es que cuando se hizo la autonomía... ¿Pero quién es Groenlandia? 54.000 personas. Pues, ¿y qué? Tendrán su derecho, joder. ¿No? Tendrán su derecho. A ver. Cuando se hizo la autonomía, se le dijo, bueno, te doy una autonomía, como lo mismo cuando tienes aquí una autonomía, Trump, que te dicen, oye, justicia, no sé qué, no sé. Ha dicho Trump que lo único que puede hacer es intentar negociar. Joder, pero es que no me dejas decirte a mí. No, pero que es que me está diciendo... Lleva hablando todo el rato. Mira, yo os digo una cosa. Martín ha dicho una cosa muy interesante, es que la población mayoritaria en Groenlandia son los inuit, los esquimales. Si por alguna extraña razón consiguen una independencia bien pactada o bien negociada, es más factible que Groenlandia quiera unirse a Canadá que a Estados Unidos. Por proximidad geográfica, tienen Terranova al lado, tienen todo lo que es la isla de Cabo Bretón, tienen toda esa zona de Nueva Escocia a tiro de piedra realmente. La zona de los Grandes Lagos también la tienen a tiro de piedra. Y étnicamente los indios, los esquimales indios inuit, es una etnia dominante entre las minorías que hay en el norte de Canadá, es decir, étnicamente son más próximos a Canadá que a cualquier otro país del mundo. Otra cosa es que ellos decían otra cuestión, pero sí que es cierto que Groenlandia tiene una posición absolutamente privilegiada por recursos naturales, por ubicación geográfica, totalmente de acuerdo con la posición estratégica militar para el pueblo de Groenlandia, pero es que ellos saben sacar muy buen partido. ¿Os suena eso de que los independentistas siempre le aprietan al que no quiere que se independice? Tiene una posición espectacular. Si van a conseguir, porque lo consiguen. Si lo consiguen, porque negocian un referéndum o lo que sea, porque lo consiguen. Y Dinamarca, como os he dicho, Dinamarca ha vendido ya a Estados Unidos. Que no sé si os ha quedado claro, pero ya Dinamarca vendió a Estados Unidos, escucha, las Islas Vírgenes. Espera, pero escucha, ¿en qué momento concreto? En el 2016, Primera Guerra Mundial, vende las Islas Vírgenes a Estados Unidos, menos una isla. No puedo que hablar. Se la vende en el 44, en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate en lo que hemos hablado, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Pero fíjate en el nuevo orden mundial. Pero que no me dejes hablar. Bloques que están posicionándose. China, Rusia, Estados Unidos. Y tenemos una Groenlandia que está ahí en medio. Y una Dinamarca que es vendedora. Un Estados Unidos que es comprador. No. A mí me encaja. Mira, primero, Europa no pinta en la Segunda Guerra Mundial, en Groenlandia tuvo USA 10 bases, no una, 10 en la Segunda Guerra Mundial. Que luego se quedó en una, que le ha dicho muy bien Martín. Punto 1. Pero ahí repostaban todos los submarinos. Que sí, tuvo 10 bases. Vamos a ver. Dinamarca es de la OTAN, Estados Unidos es de la OTAN. El paso es estratégico, como muy bien habéis dicho, para cortar distancias, etc. Allá no se puede cultivar ni un pimiento, ni se puede sacar, no, porque hay una capa de permafrost que para excavar eso, que está a menos 20 grados todo el año, hace falta, bueno,
el mandato de Trump y todavía no habían llegado abajo. Te digo cómo lo veo. Van a negociar, por supuesto. Es que Trump negociando es el mejor. Por supuesto que van a negociar. Te dice, ¿te lo quito o me lo das? No, te lo quito o me lo das, no. Mira, en vez de una base que tengo ahora con el acuerdo bilateral de 1951 de OTAN con Dinamarca, en vez de una base te pongo 8 bases. Y aquello lo controlo y tengo seguridad en mi espacio de salida hacia Europa. Pero yo creo que esto es una boutade de Trump con muchas que dice. Pues como lo de los aranceles, te pido que te vayas a eso es. Y te dejo en el 20 y todos contentos. Para el final, o sea, porque sigo diciendo que el tema económico de exterior y otro tema que el de la moneda es todavía manda los de Dinamarca. No, yo no estoy de acuerdo contigo y te lo digo. En el autogobierno que se le da a Groenlandia, dice, yo te doy un autogobierno, pero en política exterior, en defensa y la moneda te la doy yo. En el autogobierno, pero en el autogobierno está el hecho de la posibilidad de tener la decisión de independizarse, que eso es al margen, porque si no, no tendría posibilidad de independizarse nunca. Entonces Groenlandia es soberana para si hace una votación y votan ellos y sale mayoritariamente, poder independizarse. Pero en estos tres aspectos depende de Dinamarca. Depende en el autogobierno, pero no en la independencia, Enrique. A ver si lo entiendes. Una cosa es el autogobierno y otra cosa es la independencia. Yo te voy a dejar que te autogobiernes tú, pero estos 3 temas los voy a gestionar yo. Y a cambio te voy a dar 500 millones de euros. Por eso le da el dinero. Vale, pero tú puedes independizarte. Bueno. Y el punto es que Dinamarca no hagas así, que es así. Y el tema es que Dinamarca no puede evitarlo, o sea, no puede negarse si la votación de los groenlandeses es mayoritariamente que sí. Por tanto, Groenlandia será lo que ella quiera. Yo creo que se va a quedar con 8 bases americanas. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero lo que es evidente es que además de Estados Unidos, China y Rusia están, y encima ya están financiando a los independentistas, que es de lo que no se habla. La gente que nos estará oyendo esta noche seguramente que no lo sabían, que los independentistas de Groenlandia están siendo subvencionados por Rusia y China. Venga, lo dejamos aquí porque tengo a Rafa Navarro esperándome en la Moncloa. Nos va a quedar nada, 1 minuto, pero es un tema que seguramente a partir de ya vamos a hablar mañana, pasado y toda la semana que viene sobre la financiación autonómica. Rafa, cuando quieras. ¿Qué tal, María? Sí, el presidente Sánchez ha recibido este mediodía en Moncloa al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, primera reunión desde que el catalán saliera de prisión tras su encarcelamiento por el Procés, y con un asunto clave sobre la mesa: la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas en el pacto para proclamar presidente a Salvador Illa. Junqueras, a su salida, ha confirmado un acuerdo con el gobierno para un nuevo modelo de financiación autonómica en el que, ha dicho, todo el mundo gana. Ha destacado Junqueras el acuerdo importante de principio de ordinariedad, que significa que si Cataluña es la tercera que más aporta, sea la tercera que más reciba. Mañana o en los próximos días explicará este acuerdo con Esquerra la ministra de Hacienda y tendrá que pasar ese acuerdo por el Congreso de los Diputados. Por el momento, Junts ya ha anunciado que votará está en contra del café para todos. También ha dicho Junqueras que ese acuerdo supondría unos 4.700 millones de euros más para Cataluña y que por el momento no han confirmado una aprobación, un voto favorable a los presupuestos generales del Estado. Un acuerdo en el modelo de financiación. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Sobre la cuestión de la recaudación del IRPF, es una cuestión que sigue pendiente. Hay un acuerdo sobre el modelo de financiación. Era un acuerdo muy difícil. De hecho, el modelo de financiación llevaba 14 años caducado.
Mira, cambiamos el principio de solidaridad interterritorial por el principio de ordinariedad, que es aquel que más da, que más aporta, es el que más va a recibir. Los territorios no aportan, lo que aportan, los que pagan impuestos son las personas y las empresas. Y ha dicho este señor que no es malo para nadie y es bueno para todos. Es la mayor mentira del mundo. Él se va a llevar 4.700 millones de euros más, luego alguien se los va a llevar de menos. Yo voy a citar una película y voy a citar un refrán. La película es Entre pillos anda el juego y el refrán es: si no puedes decir nada bueno de alguien, mejor no digas nada. Yo lo que le ha dicho el de Waterloo a Junqueras: apriétale ahora que este gobierno está débil. Entonces déjale toda la pasta que puedas, que nos queda poco. Eso es lo que quiero decir yo, y por votos, claro. Bueno, ha sido una reunión que Sánchez tenía que hacer en el momento político que está viviendo, que necesitaba esos apoyos, 7 votos. De los independentistas. Los votos. 7 votos. Pero bueno, ¿qué proceso le veis a esto? O sea, ¿qué futuro le veis a...? No, esto no va a ser aprobado. Esto yo creo que como no consigan lo que quieren, va a decir que no. Y además esto está abocado, yo no sé si van a ser en el 26 o a primeros del 27, pero les queda lo que les queda. Ya estamos en el 26. Tienen que aprovechar lo que les queda para lo que les queda, para lo que está pasando. Les está pidiendo el modelo de financiación y luego irán al modelo de recaudación. Sí. Es decir, van por escalas y al final terminarán en el... Esto lo resuelven unas elecciones generales. Un preso, un preso condenado y un presidente que vamos a dejarlo inhabilitado por malversación. Por cierto, que nos dale 4.700 millones nos hemos despistado con Groenlandia, pero el pollo ese que está en Estados Unidos, que lo tienen preso, está soltando de todo y por su orden, Cuidado. Entre el preso y el Maduro, que no va a cantar el frío de las cárceles americanas y otras cosas que pasan en esas cárceles, van a cantar la Traviata y van a cantar en esperanto y van a decir todo. Y nos vamos a enterar del Aldama, lo que dijo el Aldama del petróleo, de no sé qué. Eso veremos que va a llegar a Europa, a países como España, como Italia, América. Cuidado, que se han llevado hasta el agua a los floreros de los venezolanos. Cuidado. Bueno, pues... Cuidado, lo que nos vamos a enterar. Intenso. Sí. Gracias a los tres, un placer. Buen fin de semana y nada, a ver si me recupero y el lunes vuelvo con mejor voz. No queda de publicidad. Había unas pastillas que decían... y unas pomadas Vaporus, ¿te acuerdas? No te pierdas, Enrique. Yo tengo de todo. Gracias. Vicky Vaporú. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, puntuales aquí con todos ustedes. Adiós.